Ayer, día 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Son muchas las cosas que se están haciendo, muchas las acciones que se están llevando a cabo para preservar precisamente nuestro entorno en todos los sentidos. Y vamos a hablar hoy con Kiko Hueso, que de eso entiende lo suyo. Él es técnico de medio ambiente de Adicom. Y desde que está en esta asociación, como asimismo cuando lo estuvo en el Ayuntamiento de Trujillo, pues también era algo que le preocupaba y que le ocupaba mucho. Sí, hombre, por supuesto, es mi profesión, soy biólogo y tiene que ver todo con el entorno. Y es una cosa que, bueno, si te gusta y te apasiona, el trabajo lo haces con más alegría y con menos esfuerzo. Y es una cosa que, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro día a día nos parece que estamos centrados en levantarnos, hacer nuestras tareas, ir a trabajar, comer, pero no nos damos cuenta de que el entorno nos influye. Un día como hoy, que ha salido lloviendo un poco, sí, ha influido, y sobre todo nos damos cuenta de estas cosas si es cuando tienes que llevar al niño, que parece que es un caos, y dices, oye, pero si han caído 4 gotas, es verdad, no se acaba el mundo. Y la que se organiza, claro, ¿verdad? Y entonces, si eso lo ampliamos un poquito, nos damos cuenta que cualquier cosa que le hagamos al entorno, al final se devuelve, de una forma o de otra. ¿Y de qué manera podemos llevarnos bien con el entorno? Las personas que vivimos en medios rurales, como es nuestro caso, y los que viven, sobre todo, en las grandes ciudades, ¿no? Hombre, lo del medio rural y nuestro caso, y sobre todo todo lo que es la comarca de Adicom, hay que decir que tenemos un entorno bastante privilegiado, es decir, solo tenemos que... ¿Y bien tratado? No muy maltratado, no muy maltratado. La palabra bien tratado sería como con mucha exquisitez, pero bueno, no maltratado. Hay que tener en cuenta que nosotros partimos de una realidad de los años 40, 50, 60, 70, en el cual en esta zona hubo un despoblamiento. Eso hizo que el campo se quedase más o menos, por decirlo de alguna forma, como estaba, y la gente aprovechara los recursos como los venía aprovechando, excepto por la poca mecanización que existió en esos años, pues como hacía 100 años, es decir, aprovechando todo lo que tenía a su alrededor, y sobre todo partiendo de la base que lo que yo haga hoy me va a influir en mañana. Y hay un ejemplo que siempre me gusta poner. Un pastor, cuando salía por el campo, sabía más o menos por dónde daban las liebres, y eso siempre nos lo habrán contado, vas con la garrocha y le daba un golpe y cogía una liebre. Sí. Pero solo cogía una. La que iba a gastar. Claro, porque sabía que a los próximos días iba a necesitar coger otra. Pero si, a diferencia de la caza o algunas actividades que se hacen actualmente de la utilización total de un recurso sin pensar en el día siguiente, ese es el problema que tenemos. Y hombre, y otro ejemplo maravilloso que tenemos es nuestra dehesa. Es un ecosistema humanizado que lleva funcionando siglos. Sin embargo, últimamente se hablaba del peligro que podía estar corriendo la dehesa extremeña. Se hizo incluso, que no sé si estará funcionando todavía, una asociación de amigos de la dehesa. Sí, el problema que ha tenido que tiene la dehesa principalmente, por un lado, es el abandono del campo, porque la dehesa es un sistema en el cual la mano del hombre, los animales y el entorno los tienen que ir a la par. Si falta uno de ellos, claro, pues el equilibrio se rompe. Crece desordenadamente. Claro. Es decir, entonces se rompe el equilibrio. Y luego, por otro lado, hemos tenido, bueno, una enfermedad de una bacteria que es lo que llama la seca, sí, que lo que estamos viendo, esta enfermedad no es de ahora, esta enfermedad se conocía en los años 70. El asunto que, bueno, ahora estamos viendo que hay lo que se llama cambio climático, que hay gente que dice que sí, otra gente dice que no. Claro, sí, eso te iba a decir, ¿tú te lo crees? Sí. Vamos a ver, el cambio climático existe. Otra cosa es dónde le pongamos el énfasis. Si como algo tremendista o como algo decir, bueno, estamos a tiempo. Yo lo que sí tengo claro es que estamos saliendo de la tercera glaciación, y estos procesos que estamos teniendo, pues a lo mejor se tenían que tener en 100, 200 años. Lo único que estamos haciendo es adelantándolos, acelerándolos un poco. Vale, que hay científicos que te dicen, no, pero si esto es cíclico, sí es cíclico, pero sí, la velocidad es lo que estamos influyendo. Entonces,
nos estamos encontrando con meses de enero con temperaturas de 20 y tantos grados. Yo, por ejemplo, recuerdo un huerto, tengo sembrado árboles, y el año pasado, por las fiestas de las huertas, me estaban floreciendo los perales otra vez. Sí. Claro, esa floración no sirve para nada porque no es normal. Claro, porque entra en lo frío. Entonces, este es uno de los problemas que tiene la encina. La encina es una especie que tiene dos paradas biológicas, para en invierno y en verano, para protegerse de lo frío y del calor. Pero claro, las plantas funcionan por temperatura y por luz. Sube la temperatura, más horas de luz, empiezan a florecer. Claro, claro. Se mete el frío, debilita la planta. Y en definitiva, eso es una de las cosas que nos está pasando en nuestro entorno. Y el hombre sí tiene algo que ver, mucho o poco, pero tiene que ver. Porque la producción de CO2 está ahí, es decir, estamos utilizando recursos que generan CO2. Claro. Y solo hay que ver las estadísticas, y bueno, eso es muy fácil de verlo con todas las cuestiones en los hielos, se puede ver la cantidad de CO2 que había en el ambiente, y en los últimos 100 años esto ha crecido de forma exponencial, pero a lo bestia. Tremendo. Y las previsiones no son muy halagüeñas, porque no nos llegamos a creer que lo que le pasa al entorno nos va a perjudicar. Claro que va, yo lo tiro ahí fuera y no pasa nada. Sí, es como por ejemplo, el otro día hubo un programa en la tele, la noche temática que son los sábados, sobre el reciclaje, y ya hablaban de que todas las playas del mundo tienen restos de plástico, microscópicos, todas. Es decir, y eso es algo que está ahí. Y es algo nuevo que tú le has metido al entorno. Pues ¿cómo va a desarrollarse el entorno con este material? No lo sabemos. Lo que sí está claro que es algo que es extraño. Claro, las consecuencias que vayan viniendo de todo esto, pues no las vamos a ver nosotros, probablemente. No, pero por ejemplo, con el tema de los desechos que estamos generando, hay que decir que la gente se acordará que antes pasaba un carro y se echaba, pues como mucho, media bolsa, si echara, sí, porque el resto se reutilizaba todo. Ahora generamos casi 2 kilos por persona y día. Y es cierto que solo tenemos que darnos una vuelta por las callejas, por aquí por Trujillo, por las huertas, por el Pago, para ver cómo están las callejas. Y tenemos un vertedero. Sí. Y la gente va y te tira el cascote. ¿Por qué somos tan irrespetuosos? Pues porque... Es algo que por más que se intenta concienciar a la gente sigue haciendo lo que le da la gana en ese sentido. Pues porque como tenemos el sentimiento ese de que es de todo y es de nadie, ya está, pero nadie luego, por ejemplo, quiere una cosa tan simple como que te pongan un contenedor cerca de tu casa. Sí. Nadie lo quiere. No, pero sales a una calleja y lo tiras. Y a lo mejor tú pasas por esa calleja. Sí. Yo recuerdo que hay gente que se lo comenta y decir, oye, ¿y si viene tu niño y se clava algo? Mi niño no viene por aquí. Pero tú estás seguro. ¿Sabes? Entiéndeme. Porque es una postura muy egoísta, ¿no? Claro. Y tampoco es por cuestión, porque, vamos, ya lo hemos hablado alguna otra vez. Hay gente que sale hasta por la noche a tirar cascote cuando tienes un vertedero que vas de día y no pasa nada. Exactamente. Es decir, que ¿dónde van? ¿Un habilitado para ello? Claro, y otros enseres te la vienen a recoger a la puerta también, o sea, de casa. Entonces, entre estas cosas, por un lado, nuestras acciones sí afectan al entorno, y por otro lado tenemos una baja consideración con el entorno y o no sabemos, no conocemos o no utilizamos los recursos que ponen las administraciones para poder minimizar esto. Y solo es cuestión de que vale, que al principio puede ser que a la gente le cueste, pero al final se habitúa uno. Y desde Adicom, ¿qué acciones estáis llevando a cabo para, bueno, yo qué sé, amas de casa, en las escuelas? ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, hemos acabado hace unas 3 semanas un proyecto que era agua y anfibios, y hemos estado dando unas charlas y unos juegos con educación infantil en todos los centros educativos de la comarca, donde, pues bueno, les explicaba... ¿Qué les queríais enseñar? Pues por un lado, enseñarles a los niños la importancia que tiene el agua, que ellos sí saben la importancia que tiene, pero siguen teniendo todavía eso de que yo abro el grifo y sigue saliendo agua. Claro. Entonces tienes que, esto no se acaba nunca, mediante juego, sí, hacerle ver que, oye, es que te puedes quedar sin agua, es que a lo mejor no tienes agua para la piscina, es que no la cortan en verano. Entonces tienes que jugar con eso en cada sitio. Pues hay sitios donde no se corta ya el agua, donde si no tienen 1 o 2 piscinas, mi primo tiene una piscina en casa, es decir, sí, sí, con lo cual es como más complicado, pero se le intenta hacer ver, y al final
son muy receptivos y te lo dicen, y todo el tema de cerrar los grifos cuando voy a lavarme los dientes, si me ducho no dejar el grifo abierto si me estoy enjabonando, es decir, eso se lo saben. Lo único que hay que intentar es que se ponga en práctica. Ahí. Y suelen ser capaces de hacerlo. Y luego le quisimos introducir el tema de los anfibios, porque está muy relacionado con el agua, los anfibios necesitan el agua para vivir, y porque son unas especies que aunque pues, todos los niños conocen, pero los conocen como ranas. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que Adicón tiene mucha zona rural donde los niños todavía, excepto, no pasa como aquí por ejemplo en Trujillo, que los niños ya no se van solos al campo. No. Ya no andan los niños por la calle. Pero en las poblaciones que tenemos alrededor los niños sí siguen saliendo al campo. Y se conocen las callejas, como hacíamos hace 20 años. Claro. Pero claro, y siguen haciendo las mismas cosas casi que hacíamos hace 20 años. Juegan con las ranas, cogen las ranas, tiran las ranas. Entonces, un poco para enseñarles los distintos tipos de anfibios, las distintas especies, para que no lo consideren todo igual, y luego para que empiecen a conocerlo y a respetarlo. Y sobre todo hay una frase que le recalcamos, es que son animales, no son juguetes. Sobre todo pues porque sienten, y si le sobeteas en exceso pues se mueren. No, y el ejemplo, pues casi todos los niños tienen alguna mascota, o tienen un perro, o tienen un hámster, o tienen un perro, algo, entonces se le pones como ejemplo. Si le gustaría que a su perro, a su pez lo tirara, entonces pues dice, sí, es lo mismo. Claro. Y luego le damos como una última, no idea, sino sugerencia. Antes lo que nos dedicamos era a las colecciones. Aquí se coleccionaban plumas, se coleccionaban huevos, y el año siguiente volvías a hacer otra colección y tirabas lo del año anterior. Sí, es cierto. Entonces, pero ahora tenemos los adelantes técnicos te permiten, por ejemplo, hacer fotografías, que antes era más cara, pero ahora la fotografía digital, una cámara ya son bastante baratas, sí. Y si no hay un móvil con cámara, es decir, que todos los niños y todo el mundo en definitiva tiene la opción de poder hacer una foto en un momento determinado. Y en lugar de que lo cojas, te lo lleves a tu casa, hazle una fotografía. Y entonces, pues bueno, sí, le damos luego, les preparamos una serie de materiales para que pintasen, para que dibujasen, recortasen, hiciesen figuras de anfibios, y luego un pequeño librito que les entregamos, que era sobre el agua. Son experimentos del agua, es decir, para ver lo que es el ciclo del agua, cómo lo puede hacer en pequeñito, cómo le puede explicar a un niño la erosión que produce el agua, cómo puede explicarle la lluvia, las olas, el viento. Sí. Pero eso es para que lo trabajasen. Les gustará, se implicarán en el programa, ¿no? No, eso sí. Además, todo cuando se suelen implicar bastante, cierto es que hemos cogido niños de a partir de 3 años, y los niños con 3 años, en la que pasa la media hora, se empiezan a cansar. Claro, entonces tienes que hacerlo más dinámico, pero bueno. Lógico. Y sobre todo porque hemos estado, por ejemplo, en Mijada y en Trujillo, sí cogíamos solo infantil. Pero en los otros centros que son CRA, pues cogíamos a todos. A todas las edades. A todas las edades. Entonces, porque dicen, oye, no vas a coger a 4, los cogíamos a todos. Y eran más a menos. Porque los mayores le contaban a los chicos que luego, pues te dabas cuenta de que sigue pasando lo que hacíamos antes. Cuando había que coger una rana o llevártela o tirarla, siempre le cogía al chiquinino, oye, haz esto. Y es que allí tranquilamente te lo soltaran, como yo decía, pero no, si es este el que lo hace, claro, si es que me lo manda. Claro. Dice, se sigue haciendo lo mismo. Igual. Y entonces ese es el proyecto. Ahora con el Día Internacional, con el Día Mundial de Medio Ambiente, pues lo que queríamos era ponerlo un poco ahí, para recalcar de que, oye, que esto está aquí y que hay que seguir trabajando. Y luego, Adicón también tiene un proyecto que es con Confederación Hidrográfica del Guadiana. Hay que decir que la mitad del territorio pertenece a una cuenca hidrográfica y la otra a otra, una Altao y otra Guadiana. La cuenca hidrográfica del Guadiana tiene el Plan Hidrológico 2009-2015, que está en periodo de alegaciones, que cierra el periodo de alegaciones el 26 de noviembre. Entonces, una de las acciones que queremos hacer es intentar formar un grupo de debate, no sabemos si mediante charla o mediante blog, internet, para que todos los que están implicados, y sobre todo hay que decir que la parte de Mijadas con el regadío, pues claro, más que implicados. Entonces, hacer un foro donde esas alegaciones que queramos hacer al plan hidrológico vayan como comarca, aunque cada uno pueda hacer las alegaciones de forma individual, pero no sé, vemos que a lo mejor puede ser que tenga más peso. ¿Y se tendrán en cuenta, se supone? Las alegaciones se mandan. Luego... Bueno, por lo menos las leerán. No, lo que pasa es que sí hay que, en este sentido hay que recalcar una cosa. Una cosa es el plan hidrológico,
donde se dice cómo se va a funcionar, cómo se puede coger el agua, qué cantidad de agua, y otra cosa son los precios y tasas públicas que hay que pagar por el agua, que eso no va en el plan hidrológico, no, que es otra cuestión. Al ayuntamiento. No, pero por ejemplo con la cuestión del Guadiana y el Tajo, las comunidades de regantes están a la uña, sobre todo porque la subida ronda el 45%. Claro, sí. Entonces, pero claro, lo que queremos hacer hincapié de que el plan hidrológico es una cosa y lo de tasa y precios públicos es otra distinta, sí, que eso se aprueba todos los años. Sí. Entonces, porque claro, es que nada que, por ejemplo, aquí en Trujillo no, pero en Mijada habla del agua y sale el tema del pago del agua. Sí. Porque es que sobre el 85% del agua que se gasta en la zona de Mijada es en la agricultura. Claro, y creo recordar que el año pasado la comunidad de regantes pues se unieron para hacer una protesta. Sí, lo hicieron. Lo que pasa es que dicen que cuando salieron a tomar agua los engañaron y entonces están, que claro, y hay que tocar el tema porque a nosotros lo que nos interesa es el uso responsable del agua, buscar sistemas de optimización de agua, etcétera, etcétera. Pero no queremos meternos nada en precios, que eso es otra cuestión. Por eso nosotros solo lo que es del plan hidrológico. Exacto. Las tasas no. Y luego tenemos otro proyecto. Nosotros preservar el medio ambiente. Sí, pero claro, pero es que el asunto, pero es que con el medio ambiente es que puedes llegar a tener situaciones un poco críticas, es decir, preservar el medio ambiente es que no se riegue. No, claro. Pero claro, si no riegas, ¿qué haces con toda la gente que está a la economía de muchas personas? Claro, es decir, pero como el medio ambiente es la influencia y las afectaciones que tenemos en el entorno con todo, lo que tienes que llegar es a un entente para que pueda seguir fluyendo el agua por los ríos y se pueda regar. Y por ejemplo, hay un ejemplo que, sobre todo en el tema del riego, que es Israel. Israel utiliza el agua gota a gota, con una optimización bestial. Sí. Es decir, eso es a lo que tenemos que intentar llegar. A irnos olvidando de los riegos por inundación, casi los riegos por aspersión. Es decir, para ir buscando otros sistemas de riego que si yo riego 20 litros entran en el suelo para la planta. No que tiro 20 litros y a la planta le llegan 2. Pero ya se ponen muchos sistemas de riego por goteo en huertos. No. Y por ejemplo, toda zona de todo lo que es el tomate ya están empezando a poner. Regadíos, claro, sí. Riego por tomate, digo por goteo. Pero claro, es a lo que hay que tender. Y claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay una cosa que cuando hablas con ellos te dice, si es que da igual, si es que no te cobran por litro de agua, te cobran por hectárea. Bueno. Claro, con lo cual dices, ¿para qué quiero poner agua? Lo que pasa es que eso, como no te afecta al bolsillo, no te das por enterado del agua que se está desperdiciando. Bueno, pero es que en todo lo que sea optimización, pues hay que colocar contadores, es decir, no es lo mismo el que tiene maíz que el que tiene tomate, que el que tiene arroz. Es decir, oye, y cada uno pone su cultivo, es como, no es lo mismo el que tiene su casa con un cacho patio, con 4 macetas, el que tiene 500 metros cuadrados de jardín. Y dice, oye, no podemos pagar lo mismo. Claro, efectivamente. Entonces, pues hay que atender a eso. Y luego, otro proyecto que tenemos, el año pasado tuvimos un congreso virtual de aves, de ornitología. Que es una de las apuestas más firmes y más importantes que ahora mismo tiene ADICOM. No, y sobre todo tuvimos el primer certamen de documentales de aves, que la Junta nos ha copiado la idea y ahora le hace la Junta. Muy bonito eso, ¿no? Nosotros intentaremos hacer algo, pero claro, no podemos llegar a los premios. Es que eso es lo que pasa. Bueno, pero si las buenas ideas te las copian, pues que te copien las buenas ideas. Que eso está bien, si no pasa nada. Entonces, la idea que tenemos para este año, en lugar de hacerlo en abril, mayo, porque también queríamos tratar el tema de los centros educativos como cuestiones formativas, sobre todo mayo, que es una buena época para el avistamiento de aves, para los centros educativos es malo, están acabando el curso, exámenes finales, entonces lo hemos pasado a septiembre-octubre, que está empezando el curso, y para la cuestión de relajar un poco más, y sobre todo la cuestión del congreso virtual, no vamos a hacer un segundo congreso, sino estamos buscando hacer algo más reducido, porque el desgaste del primer congreso fue muy grande. La gente quedó muy conforme, porque hubo más de 300 ponentes, es decir, y sobre todo tenía la innovación de que estabas en contacto un montón de gente desde Sudamérica sin tener que desplazarse, que eso es fundamental, sobre todo para los costes económicos. Y eso es lo que tenemos entre manos, y bueno, y luego generando materiales en cuestión de medio ambiente, tanto para alojamientos rurales, para proyectos, para lo que haga falta.
O sea que no se deja el tema como tema estrella de todas las acciones que se llevan a cabo. No, y sobre todo, pero hay que tener en cuenta que el medio ambiente que tenemos aquí es un recurso que tenemos. Y lo único que hay que ver de qué forma se puede sacarle provecho a ese recurso. En un sitio será de una manera, en otro sitio será de otra. Por ejemplo, Kiko, ¿qué provecho le podemos sacar al Berrocal? Un sitio tan bonito y que yo creo que está infrautilizado. Hombre, pues mira, no es por nada, pero hay una cuestión que yo le llevo dando muchas vueltas y mucho para arriba y para abajo, pero es que nadie puede salir a pasear por el Berrocal como no se lo conozca. Porque te pierdes, no hay... Okay. O vamos, perderse es difícil porque tiene el castillo que se ve desde cualquier sitio. Es la referencia. Pero claro, el asunto es, te ponen a andar por una calleja y está cortado por las zarzas. Está la pared que hay en un sitio. Hay un regato que no se puede pasar. No hay ninguna señalización. Me encuentro con restos arqueológicos o restos de edificios antiguos que nadie sabe qué es esto. Es decir, de entrada eso. Es decir, llegar a poner en valor los alrededores que tiene... La famosa... Cueva de Quesada, ¿no? Que no se ve siquiera. Pero si ahí amor, Izquierda Unida sacó en una página sobre el Berrocal los canchos que han tenido pues, algún tipo de historia, y ahí está, y los conoce quienes hemos pasado por ahí, sabes cuál es. El cancho de la Pulga, el cancho de no sé, es decir, y sabes porque lo conoce, pero no hay ninguna posibilidad de que alguien venga. Y sobre todo hay otra cuestión. ¿Por qué no se puede venir alguien que quiera ver la parte antigua y sube desde la carretera de Cáceres tranquilamente paseando? O desde la carretera de Plasencia, o entra por Santo Domingo y puede entrar tranquilamente y ve. Es decir, eso es, pues tienes un recurso, pues ponerlo en valor. Y además es muy bonito. No. Los campos de golf, ¿no? Hombre, lo de los campos de golf, el asunto es que esos macroproyectos que tienen un impacto bastante grande, sobre todo porque... por ejemplo, tú puedes hacer una casa pero la puedes quitar, pero un campo de golf lo quitas y volver a recuperar ya como estaba. Claro, los canchos no van a volver a estar. Es como decir, oye, pues quitamos la autovía y volvemos a tener... Claro. Pero, vale, ahí habría que sopesar las ventajas y los inconvenientes. Pero yo, sinceramente, un campo de golf, como está en la actualidad, el tema de campos de golf, de este tipo de turismo que es muy selectivo, yo sinceramente es que no lo veo viable, pero sobre todo no por la cuestión del agua, que estaba solucionada, porque va a estar por debajo una depuradora de aguas residuales que puede coger agua, que no es como en otros sitios donde la excusa son los chalés y está funcionando el campo de golf 4 años y los chalés técnicos turísticos y dicen, oye, ¿y de dónde sacas el agua? Y se quedan ahí pasando. Es decir, en ese sentido, pero claro, es que tenemos también que empezar a poner en valor lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos una variedad de fauna y flora bastante buena. Pero la gente, claro, pues empezando, no sale a pasear porque no puede, porque las callejas están intransitables. Sí. Ya no porque se pierden o no, porque la gente de aquí sabe, se conoce las calles, pero claro, es que se le quitan las ganas. Sí, porque no sabes si vas a poder terminar por dónde has entrado, si esta salida tiene claro, y sobre todo continuación. Claro, y pues tampoco cuesta tanto una cartelería informativa. Pero ¿tú crees que la gente lo respetaría? Que ese es el problema. Yo siempre he dicho un asunto. Mientras la gente no se crea que esto es tuyo y es bueno, y de aquí puede vivir mucha gente... Es un recurso importante. Es decir, no es que diga, es que se lo lleva, pues se lo lleva fulanito el del hotel. Oye, pero es que ese le compra a alguien la fruta, le compra a alguien... tiene empleo a tu padre, claro, son cuestiones que hay que empezar a plantearnos. Es como, por ejemplo, el tema de patrimonio de la humanidad. Yo no sé si se le darán a Trujillo, a Plasencia. Lo que sí tengo claro es que si lo dan, no es por Trujillo ni por Plasencia, es por Monfragüe. Lo tengo clarísimo, sí. Porque es por el entorno. ¿Es lo único que vale? No, lo otro vale, pero yo no sé, sí conozco lo que se está haciendo aquí en Trujillo, no conozco lo que se está haciendo en Plasencia, porque por la prensa no sale tanto, pero las implicaciones ambientales... No, sí, eso sí. Yo no las veo, porque sobre todo, es decir, si tú estás poniendo Trujillo y Plasencia, que eso es la dehesa, y aquí con el Berrocal, yo no le he visto al ayuntamiento que ponga todavía en valor el Berrocal. Bueno. Es decir, y sobre todo, determinadas cuestiones, es que son cuestiones ambientales.
que no son cuestiones históricas, culturales, son cuestiones ambientales. Por lo menos intentar la parte ambiental darle un poco más de caña. Claro, es decir, y eso es en todo, es decir, antes la gente sacaba las macetas a la calle, disfrutaba de su calle. Sí. Ahora parece verdad, que se adornaban las calles. Claro, pero porque disfrutara, la gente disfrutara. ¿Sabes qué pasa? Que ya la gente vive más de puertas adentro, cada uno su vida particular, y ya no se hace tanto vecindario como se hacía antes. Pues a lo mejor son cosas que estamos perdiendo, que eran muy importantes. Habría que recuperar, sí. Y esas pequeñas cosas, y sobre todo ahora con esto del turismo slow, sí. Pues ¿qué te parece? Bien, sí, bien, pero sobre todo porque si tú tienes ese tipo de turismo, si tú tienes ese reconocimiento, significa que tú estás en consonancia con tu entorno. Claro. Es decir, que algo tan simple como poder escuchar los grillos por la noche es importante. Es decir, es que hay gente que dice, no, si qué más da, si... No, lo que se dice, pero el silencio se escucha. Claro que se escucha. Sí, se escucha. Es decir, y hay zonas todavía en Trujillo donde... Es muy elocuente, además. ¿Sabes? Y hay zonas todavía en Trujillo donde se respira, se siente ese silencio, esa paz. ¿Y por qué no se puede trasladar de una zona a otra? Exactamente. ¿Sabes? Pero es cuestión de concienciar. Y cuando le empecemos a dar importancia a eso, pero en nuestro día a día, y no es una cuestión de que a lo mejor tenga que venir por las instituciones, que nos lo impliquen, que pongan normas, que pongan decretos. Que es algo que salga de cada uno. Y si yo lo hago, a lo mejor el vecino otro día dice, oye, pues tienes razón, ¿por qué no? Y el por qué no se va corriendo. Es que además y al final, se vive mucho más a gusto. Y más tranquilo. Claro. No, hombre, sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuánta gente te comenta qué a gusto que me diga al Pago San Clemente, qué a gusto? Sí. Es cierto. Pero si es que aquí se estaban así. Sí. Vale, que el que vive al lado de la avenida de Monfragüe es que pasan coches. Sí, es que bueno, no tiene... los coches es un tributo que tenemos que pagar, claro. Pero también es cierto que el que va en coche también a lo mejor puede ser más respetuoso. Sí. Es decir, oye, ¿por qué tengo yo que llevar la música puesta para que lo escuche todo el vecindario si quiero escucharlo? Eso es la disco móvil. ¿Sabes? Pero que son cuestiones. Y es cuestión de... Y esto no es una cosa que digamos que es rara. Vas a muchos pueblecitos, incluso más pequeños que Trujillo, y dice, oye, si hay gente joven que sale a tomar cerveza en la calle, pero tienen como... Es decir, oye, que esto es lo que nos gusta, que esto es lo nuestro. Distinto, es una convivencia diaria de unos con otros, sí. No, y saber que hay una cosa que molesta, pues bueno, ¿por qué lo voy a hacer? Pues me voy un poco más allá, si no pasa nada. Ya está, claro. Y en definitiva, si empezamos a hacer cositas como esta, estaremos interactuando con nuestro entorno y nuestro entorno nos devolverá cosas buenas. Bueno, pues estamos a las puertas del verano, Kiko, en el que consideramos un poco el entorno un poco inhóspita, la calle un poco inhóspita en el verano, pero para disfrutarla también en esta época del año, ¿qué consejos nos das? No, hombre, pues en verano un poco pues acordarse de lo que hacían los mayores. Si quiero aprovechar el día, levantarme temprano. Echarte una siesta y disfrutar la noche. Por supuesto. Claro. Sí, pero sobre todo porque hay una cuestión que es que el clima es lo que hace el carácter. Yo he tenido campamentos y me venía gente de Cantabria, del País Vasco, de Asturias, y le decía lo de la siesta, dice... Yo en mi vida me he hecho siesta y le decía, no te preocupes que en 2 días te estás echando siesta. Sí. Y claro, es decir, pero si única y exclusivamente lo que tenemos que adaptarnos a nuestro entorno. Cierto es que el desarrollo que tenemos, la situación que tenemos ahora de que tú tienes tu aire acondicionado, etcétera, te permiten llevar a cabo otras cosas, pero yo sigo recordando que a mí no me dejaban salir de casa hasta las 5 de la tarde. No, a nadie. Es decir, porque, y es cierto, hacía calor. ¿Te acuerdas que decían que caían bichos del cielo? En la siesta no sale nadie a la calle. Pero claro, si tienes que salir a trabajar, vale. Sí. Si te quieres ir a la piscina, vale. Pero si quieres aprovecharte del entorno, de disfrutar, que se puede disfrutar, aprovecha las mañanas tempranito y las tardes. Las tardes son espectaculares. Espectaculares, efectivamente. Son espectaculares. Y las noches de verano también. Claro, y sobre todo, y ahora una de las cosas que más se pueden, sobre todo aquí que tenemos, desde el Espolón, desde el Castillo, los atardeceres. Es decir, y eso es algo que como lo de la lluvia de las Perseidas,
que alguien que vive en Madrid no lo puede ver. Efectivamente. Y aquí lo tenemos y decimos, mira, cada día puede. Y es algo con la tranquilidad, si se puede disfrutar del entorno, pero sin tener que irnos por ahí fuera. Sí, sin duda alguna. Bueno, pues nada más que recordar que ayer se celebraba el Día del Medio Ambiente y que, bueno, vosotros desde ADICOM lo estáis recordando no solamente ese día, sino todo el año, con diferentes actividades. No, además intentamos recordarlo todo el año en todo aquello que podemos hacer, ya sea mediante folletos, ferias, reuniones, actividades. Sobre todo nos encantan las actividades en los centros educativos, porque son muy fructíferas y obtienen muchos resultados enseguida ver las caras de ahora paráis de un niños. Poco no, se seguirán haciendo cosas, se seguirá haciendo cosas. A lo mejor puede ser que alguna actividad de verano hagamos cargo de reciclaje con los niños. Hay que ver, porque las actividades tienen que ser en todos los pueblos, claro, y hay que ir cuadrando fechas, pero sí, alguna cosilla haremos, sobre todo porque los convenios que tenemos, sobre todo porque ADICOM, como te comentaba antes, está en un convenio en un proyecto de interés regional con la Confederación del Guadiana, que se llama Guadiana, el río que nos une. Hay unos compromisos que tienes que hacer actividades, entonces pues en verano pues tienen que ser actividades en la piscina, eso está clarísimo. Sí, no puede, porque ¿dónde pero van a estar los niños? Pero desde actividades de hacer en cualquier cosa con reciclaje, pintar camisetas, dibujos, es decir, algo que entretenga a los niños y que sea un tema ambiental. Principalmente intentaremos que sea del agua, por la cuestión del proyecto, pero que se diviertan. Claro, y mientras les vaya calando la idea ahí, casi sin darse cuenta de cómo tienen que ser, cómo se tienen que conducir en el tema medioambiental. Sí, esa es la idea, Efectivamente. Muy bien. Kiko, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, de vez en cuando pásate a vernos y cuéntanos algunas de estas cosas tan interesantes que nos cuentas. Sí, ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Sí.